¿Qué haces aquí? No estabas invitado ayer. El prometido de mi hija gritó durante la boda que yo pagué. Su rostro se contrajo de rabia. Yo solo sonreí, ocultando el dolor de la traición. Y respondí, me iré. Pero primero conoce a mi invitado especial, tu viejo amigo. Cuando vio de quién se trataba, sus ojos se abrieron con horror y se desmayó. La venganza de la justicia apenas había comenzado. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La puerta se cerró tan fuerte que los marcos de los cuadros temblaron en la pared de mi sala. Papá, me voy a casar. Sofía irrumpió por la entrada, sin aliento y sonrojada, extendiendo su mano izquierda hacia mí como un arma. El diamante captó la luz de la lámpara, proyectando pequeños arcoíris sobre su rostro. Dejé mi taza de café, mientras las noticias de la noche seguían sonando en la televisión. Felicidades, cariño. ¿Cuándo te lo propuso Adrián? Anoche, en ese lugar italiano del centro. Su voz tenía un filo agudo, a la defensiva antes de que yo hubiera respondido. Se quitó el abrigo con movimientos bruscos, dejándolo caer sobre mi sillón. Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Que no es lo suficientemente bueno, que me estoy precipitando, que debería esperar más, conocerlo mejor, bla, bla, bla. Caminó de un lado a otro hasta la ventana, y luego se giró para enfrentarme. Bueno, tengo 28 años, papá. Puedo tomar mis propias decisiones. Estudié su rostro, la sonrisa tensa, la forma en que sus dedos jugueteaban con el anillo. En 40 años de negocios inmobiliarios, había aprendido a leer a la gente. Los que hablaban más rápido solían ser los que más tenían que ocultar. ¿Han fijado una fecha? El 15 de junio. Eso nos da 2 meses para planificar todo. Se movió hacia el sofá, sentándose en el borde como si pudiera salir corriendo en cualquier momento. Adrián quiere algo elegante, con clase. El tipo de boda que deja una buena impresión. 2 meses es bastante rápido para. No queremos esperar. Las palabras salieron de ella como una explosión. ¿Por qué deberíamos? Cuando lo sabes, ¿verdad? Eso es lo que siempre decía sobre mamá. La comparación me dolió porque no era precisa. Tu madre y yo salimos durante 3 años antes de comprometernos, pero señalar eso solo haría que Sofía se enojara más. ¿Dónde están pensando en celebrarla? En el salón de eventos de lujo. Adrián tiene contactos allí. Se alisó la falda, evitando mi mirada. Será precioso. Unos 200 invitados. 200 invitados en ese salón. Hice un rápido cálculo mental y no me gustó el resultado. Eso suena caro. Costará unos $50,000. Quizás $60,000. Finalmente me miró directamente, con la barbilla levantada en señal de desafío. Sé que es mucho, pero es mi boda, papá. Mi única boda. Quiero que sea perfecta. Ahí estaba. La verdadera razón de la entrada dramática. La actitud defensiva. El plazo apresurado. Adrián quería una boda cara y Sofía quería que yo la pagara. $50,000. Dijiste que ayudarías cuando me casara. Le prometiste a mamá antes de que muriera que me darías una boda como Dios manda. Su voz se quebró ligeramente. No me digas que vas a retractarte de esa promesa ahora. Tenía razón. Se lo había prometido a Elena. Pero Elena habría pasado meses conociendo a Adrián, haciendo preguntas, asegurándose de que fuera digno de nuestra hija. Elena habría visto a través de su encanto en unos 5 minutos. Por supuesto que ayudaré con la boda. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pero quizás podríamos discutir el presupuesto. Gracias. Se levantó de un salto y me besó en la mejilla, su humor cambiando tan rápido que me dejó aturdido. Adrián va a estar muy emocionado. Ha estado preocupado por el dinero, tratando de ver cómo hacerlo funcionar con su presupuesto de emprendedor. Otra señal de alerta. ¿Qué clase de hombre le propone matrimonio a una mujer cuando no puede permitirse casarse con ella? Quizás debería invitar a Adrián a cenar, para conocer mejor a mi futuro yerno. Eso sería genial. Ha estado queriendo hablar contigo sobre sus ideas de negocio. Realmente respeta a los empresarios exitosos como tú. Recogió su abrigo, de repente ansiosa por irse.
Debería ir a contarle las buenas noticias sobre el presupuesto de la boda. Estaba en la puerta antes de que pudiera levantarme. Sofía, espera. Te quiero, papá. Gracias por entender. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo con el sonido de la televisión y el eco de sus palabras. Me quedé mirando la puerta cerrada durante un largo momento. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. $50,000 para una boda con un hombre que apenas conocía, para una hija que se había convertido en una extraña. Apagué la televisión y llevé mi taza de café a la cocina. La casa se sentía diferente después de la visita relámpago de Sofía, cargada de tensiones no expresadas y conversaciones a medias. Lavé la taza en el fregadero, siguiendo los movimientos de mi rutina nocturna, mientras mi mente repetía cada palabra, cada gesto defensivo. La cocina todavía olía débilmente al guiso que había calentado para cenar. La receta de Elena, aunque nunca había dominado su técnica con los condimentos. Limpié las encimeras, enderecé el paño de cocina, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, mientras mis pensamientos daban vueltas. $50,000. El número seguía apareciendo, afilado y exigiendo atención. Caminé hacia mi estudio, atraído por un impulso que no podía nombrar. La habitación contenía 20 años de vida acumulada, premios de negocios acumulando polvo, álbumes de fotos que Elena había organizado con precisión militar, declaraciones de impuestos archivadas en un orden cronológico impecable. Saqué uno de los álbumes del estante, su cubierta de cuero, suave por el paso del tiempo. Las fotos contaban una historia diferente a la conversación de esta noche. Aquí estaba Sofía a los 5 años, sin dientes y riendo sobre mis hombros en el muelle principal. A los 10, mostrando con orgullo su proyecto de ciencia sobre volcanes. La graduación de la preparatoria, con lágrimas corriendo por su rostro mientras nos abrazaba a ambos. El día de la mudanza a la universidad, tratando de parecer independiente mientras secretamente estaba aterrorizada. ¿Cuándo se había vuelto tan frágil, tan rápida para asumir que yo la desaprobaba? Quizás sí la desaprobaba. Adrián Torres había entrado en nuestras vidas hacía 6 meses con sus trajes caros y su charla vaga sobre tecnologías disruptivas. Mencionaba nombres de inversores de los que nunca había oído hablar y usaba palabras de moda que no significaban nada. Pero los ojos de Sofía se iluminaban cuando él hablaba, como si estuviera presenciando a un genio en lugar de a un actor. Pasé a la foto favorita de Elena de nosotros 3 en la graduación universitaria de Sofía. Nos veíamos tan completos entonces, tan seguros sobre el futuro. Elena se había ido hacía 2 años, pero su ausencia todavía me tomaba por sorpresa a veces. Ella habría sabido cómo manejar la conversación de esta noche. Elena podría haber hecho las preguntas difíciles sin activar las defensas de Sofía. La casa vacía me oprimía, llena del peso de las conversaciones que Elena y yo nunca tendríamos. Decisiones que tendría que tomar solo. La paternidad no terminaba cuando tu hijo cumplía 18 años. Si acaso, se volvía más difícil. Al menos cuando Sofía era pequeña, podía protegerla de rodillas raspadas y matones del patio de recreo. ¿Cómo proteges a una hija adulta de sus propias decisiones? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Sofía, Adrián dice que cena mañana por la noche a las 7, en el restaurante italiano de la calle principal. Me quedé mirando el mensaje un largo momento antes de responder. Me parece perfecto. Quizás estaba siendo injusto. Quizás mis instintos protectores estaban nublando mi juicio. Adrián podría ser exactamente lo que parecía. Un joven emprendedor enamorado de mi hija. La boda cara, el encanto prestado, la forma en que parecía aparecer cada vez que se discutía sobre dinero. Quizás eran coincidencias. Cerré el álbum de fotos y lo devolví a su estante. Mañana por la noche, le daría a Adrián Torres el beneficio de la duda. Le preguntaría sobre su negocio, sus planes para el futuro, sus intenciones hacia Sofía. Sería el suegro que él esperaba, no el empresario desconfiado en el que me había convertido. El reloj de pie en el pasillo dio las 10:30. Hora de ir a la cama, aunque dudaba que el sueño llegara fácilmente. Apagué las luces del estudio y subí las escaleras, ya planeando temas de conversación para la cena de mañana. Puntos en común. Intereses compartidos.
el tipo de cimientos sobre los que se construyen las relaciones. Si Adrián iba a ser familia, encontraría la manera de que funcionara. Me paré frente al espejo de mi habitación, ajustándome la corbata por tercera vez. La seda azul marino había sido la favorita de Elena. Me la había regalado para nuestro 20º aniversario, diciendo que resaltaba mis ojos. Esta noche se sentía lo suficientemente importante para la corbata de Elena, lo suficientemente importante para los gemelos buenos, y la colonia que guardaba para ocasiones especiales. 7:15. Planeaba llegar exactamente a tiempo, ni tan temprano como para parecer ansioso, ni tan tarde como para parecer despectivo. El restaurante en la calle principal fue elección de Adrián, un lugar italiano de lujo que probablemente costaba más por una comida de lo que yo solía gastar en comestibles para una semana. Pero si esta era la forma de Adrián de impresionarme, seguiría el juego. Revisé mi cartera, tarjetas de crédito, efectivo, tarjetas de presentación por si la conversación se volvía profesional. Mi teléfono no mostraba nuevos mensajes de Sofía desde la confirmación de la cena de ayer, ni cambios de última hora, ni mensajes de texto ansiosos pidiéndome que fuera amable con Adrián. Quizás confiaba en que esto saldría bien. Quizás simplemente confiaba en que Adrián podría manejarse solo. El viaje al centro de la ciudad tomaría 30 minutos con el tráfico de la tarde. Agarré mis llaves y me dirigí al garaje, ensayando mentalmente los temas de conversación. Preguntar sobre su negocio. No las tonterías vagas sobre tecnología disruptiva, sino detalles específicos. Fuentes de ingresos, base de clientes, proyecciones de crecimiento. El tipo de preguntas que revelaban si alguien realmente entendía su propia empresa. Los deportes podrían ser un terreno más seguro. El equipo de béisbol local estaba teniendo una pretemporada decente. El de baloncesto estaba en reconstrucción otra vez. Temas neutrales que no requerían revelaciones personales o escrutinio profesional, aunque Adrián me parecía más del tipo de conversación sobre golf, campos caros, clubes exclusivos, el tipo de contactos que se hacían a lo largo de 18 hoyos. Saqué el coche de la entrada, notando la luz del atardecer filtrándose a través de los robles que bordeaban mi calle. Abril en la ciudad significaba esperanza. El invierno finalmente se rompía. La promesa de calor por delante. Quizás eso era lo que representaba esta noche también. Nuevos comienzos, expansión familiar, la progresión natural de la vida a la que me había estado resistiendo. A Elena le habría encantado planificar una boda. Habría vuelto loca a Sofía con degustaciones de menús y arreglos florales. Pero de la mejor manera posible, ella habría encontrado un terreno común con Adrián. Lo habría atraído al círculo familiar con su don para hacer que la gente se sintiera bienvenida. Yo no era Elena, pero podría intentar canalizar su enfoque esta noche. El tráfico fluía sin problemas por la autopista principal. Había previsto tiempo extra, así que llegar unos minutos antes no haría daño. Incluso podría darme la oportunidad de observar la interacción de Adrián con el personal del restaurante. Cómo un hombre trataba a los trabajadores de servicio te decía todo sobre su carácter. Mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Lo dejé pasar al buzón de voz, manteniendo mi concentración en la carretera y en la conversación que se avecinaba. Esta noche se trataba de construir puentes, de encontrar puntos de conexión con el hombre que quería casarse con mi hija. Cualquier llamada de negocios que entrara podía esperar. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí mientras me acercaba al centro. Torres de cristal reflejando el sol poniente. Este era el elemento de Adrián. Restaurantes caros, sofisticación urbana, el tipo de estilo de vida que venía con dinero y ambición. Quizás eso fue lo que atrajo a Sofía. Después de crecer en la comodidad suburbana de nuestro tranquilo barrio, la energía de la ciudad probablemente se sentía emocionante. Llena de posibilidades, encontré estacionamiento a 2 cuadras del restaurante y revisé mi apariencia una última vez en el espejo retrovisor. Pelo canoso, bien peinado, corbata recta, chaqueta planchada. Parecía lo que era. Un empresario exitoso reuniéndose con su futuro yerno para cenar. Profesional pero cálido. Interesado pero no invasivo. El aire nocturno traía el aroma de la primavera temprana mientras caminaba hacia el restaurante. En 2 horas, sabría si Adrián Torres era digno del amor de mi hija y de mi inversión financiera.
Esta noche marcaría el tono de cualquier relación que construyéramos en el futuro. Era hora de descubrir qué tipo de hombre quería unirse a nuestra familia. La anfitriona del restaurante me guió a través del comedor principal hacia un área privada en la parte de atrás. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre manteles blancos, y el suave murmullo de la conversación creaba una atmósfera de sofisticación cara. Enderecé los hombros, listo para hacer el esfuerzo que esta noche requería. El comedor privado tenía una mesa para 8, ya ocupada a excepción de una silla vacía. Adrián se puso de pie cuando me acerqué, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Ah, aquí está nuestro generoso patrocinador», anunció a la mesa, su voz con el volumen justo para asegurarse de que todos oyeran. Los otros invitados, la hermana de Adrián, 2 socios de negocios y una pareja mayor que no reconocí, se movieron incómodos en sus asientos. Sofía le lanzó a Adrián una mirada de advertencia, pero él la ignoró por completo. Adrián extendí la mano, decidido a empezar de nuevo. «Gracias por organizar esta cena». Me apretó la mano un poco demasiado fuerte. Por supuesto, especialmente cuando tienes bolsillos tan profundos para los gastos de la boda. Tomé mi asiento, notando cómo Adrián se había colocado en la cabecera de la mesa como si fuera el anfitrión en lugar de un invitado. El camarero sirvió vino mientras yo estudiaba los rostros a mi alrededor. La hermana de Adrián parecía avergonzada. Sus socios de negocios parecían acostumbrados a ignorar su comportamiento. Entonces, Arturo continuó a Adrián, recostándose en su silla con evidente satisfacción. «Sofía me dice que estás retirado. Debe ser agradable tener tanto tiempo libre». Me mantengo lo suficientemente ocupado. Mantuve mi voz a un nivel profesional. «¿Y tus proyectos empresariales?» Sofía mencionó que estás trabajando en algo innovador. «Varios proyectos. En realidad, no entenderías la tecnología». Hizo un gesto despectivo con la mano. «Requiere un cierto tipo de pensamiento vanguardista, con el que tu generación tiene problemas». Sofía se estiró sobre la mesa hacia Adrián. Él no quiso decir. Quise decir exactamente lo que dije. La atención de Adrián nunca se apartó de mi rostro. Algunas personas se quedan estancadas en viejas formas de pensar, bienes raíces, inversiones tradicionales, seguras pero aburridas. La pareja mayor en la mesa intercambió miradas. La hermana de Adrián se concentró intensamente en su ensalada, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. «Los enfoques tradicionales tienen sus méritos», repliqué con cuidado. «Estabilidad, historiales probados, flujos de ingresos reales». «Flujos de ingresos», se rió Adrián, pero el sonido no tenía humor. «Qué maravillosamente predecible. Dime, ¿alguna vez tomaste algún riesgo real en tus negocios? ¿O simplemente compraste y vendiste casas como todos los demás?» El calor me subió por el cuello, pero mantuve la compostura. Todo negocio implica riesgos calculados. La clave es entender la diferencia entre oportunidad y especulación. Hablado como un verdadero conservador, Adrián levantó su copa de vino en un saludo burlón. No me extraña que Sofía necesitara encontrar a alguien con una visión real para su futuro. El rostro de Sofía se sonrojó. «Adrián, por favor. Se supone que esto es una celebración». «Es una celebración. Estamos celebrando el escape de Sofía del pensamiento limitado». Se reclinó, claramente disfrutando. «Aunque supongo que deberíamos estar agradecidos por el apoyo financiero, incluso si viene con consejos anticuados». Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero forcé mi voz a permanecer firme. «Estoy aquí porque me importa la felicidad de Sofía. Espero que podamos encontrar un terreno común». «Terreno común», repitió Adrián la frase como si tuviera un sabor amargo. «¿Te refieres al terreno donde apruebas mis decisiones y yo finjo respetar tus opiniones?» El camarero apareció con nuestros platos principales, proporcionando una distracción momentánea. Pero Adrián no había terminado. Cortó su filete con una precisión teatral, el cuchillo raspando contra el plato. «En realidad, Arturo, he estado pensando en nuestra dinámica familiar de ahora en adelante. Podrían ser necesarios algunos límites». La copa de vino de Adrián ya estaba medio vacía cuando llegó el plato principal. El alcohol había aflojado cualquier contención que hubiera estado manteniendo, y sus ojos tenían un brillo depredador que me puso la piel de gallina.
¿Sabes de qué me he dado cuenta esta noche?, anunció Adrián, lo suficientemente alto como para atraer la atención de las mesas cercanas. Las cenas familiares funcionan mejor cuando todos conocen su lugar. El tenedor de Sofía se congeló a medio camino de su boca. Adrián, quizás deberíamos. No, déjame terminar. Levantó la mano como si estuviera dirigiendo una orquesta. Tu padre parece confundido sobre su papel en nuestro próximo matrimonio. Dejé mi cuchillo con cuidado, sintiendo la familiar quietud que precedía a las negociaciones comerciales importantes. No estoy seguro de entender. Oh, creo que sí. Adrián se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador que de alguna manera se sentía más amenazante que gritar. Verás, hay algo que debemos aclarar sobre la boda. La mesa quedó en silencio. Incluso la hermana de Adrián, generalmente habladora, dejó de comer, sintiendo el cambio en la atmósfera. Adrián se enderezó, su voz volviendo a su volumen normal. Escucha, viejo, no se te espera en la boda mañana. Las palabras golpearon como un golpe físico. Alrededor de la mesa, escuché jadeos agudos, el tintineo de los cubiertos al ser dejados demasiado rápido. Eso es inaceptable. La voz de Sofía se quebró por la conmoción y la ira. Adrián, no puedes simplemente. En realidad, sí puedo. La satisfacción de Adrián era palpable. Es nuestra boda, Sofía. Nosotros decidimos quién pertenece allí y quién no. Adrián, detén esto ahora mismo. Las manos de Sofía temblaban mientras se acercaba a él. Estamos hablando de mi padre, sí, tu padre, que ha estado cuestionando cada uno de mis movimientos desde el momento en que nos conocimos. Adrián se volvió hacia mí, su sonrisa afilada como una navaja. Sofía, tu padre está arruinando nuestra velada otra vez. Lo miré fijamente a través de la mesa, procesando la crueldad calculada del momento. Esto no fue un arrebato espontáneo, fue una humillación planificada, realizada frente a testigos para establecer dominio. Los otros invitados se sentaron congelados, con la mirada desviada como si estuvieran presenciando un accidente de coche. La hermana de Adrián tenía la mano presionada contra la boca. Uno de sus socios comerciales estudiaba su copa de vino con intensa fascinación. Ya veo, doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato con deliberada precisión. Gracias por aclarar la situación. Papá, por favor, no. Sofía comenzó a levantarse, pero la mano de Adrián en su muñeca la detuvo. Déjalo ir, cariño. Algunas personas no pueden manejar la comunicación honesta. Me puse de pie lentamente, mis movimientos controlados a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. 40 años de reuniones de negocios me habían enseñado cuándo luchar y cuándo retirarme estratégicamente. Este no era el momento ni el lugar para una confrontación. Sofía, miré directamente a mi hija, ignorando a Adrián por completo. Te quiero. Eso nunca cambiará. Papi, por favor, podemos arreglar esto. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no se apartó del agarre de Adrián. Llámame cuando estés lista para hablar. Para hablar de verdad. Busqué mi cartera, pero Adrián hizo un gesto despectivo. No te preocupes por la cuenta, Arturo. Yo me encargo. Por supuesto que lo hacía, con mi dinero, filtrado a través de la cuenta de Sofía. Caminé hacia la salida con pasos medidos, asintiendo cortésmente a la anfitriona, manteniendo la dignidad que Adrián había intentado arrebatarme. Detrás de mí, oí la voz de Sofía, subiendo de tono en una discusión, las respuestas de Adrián volviéndose más defensivas. El aire fresco de la noche me golpeó la cara al salir a la calle principal. La ciudad zumbaba a mi alrededor. Tráfico, música lejana, la risa de la gente disfrutando de su noche de viernes. Gente normal, con problemas normales. Recogí mi coche del ballet, di la propina correspondiente y me senté al volante por un momento antes de arrancar el motor. Mis manos no temblaban, mi respiración era constante, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Adrián Torres acababa de cometer el mayor error de su vida. El volante se sentía sólido bajo mi agarre mientras me alejaba del restaurante. El tráfico se movía lentamente por el centro de la ciudad, dándome tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Las luces rojas se convirtieron en oportunidades para repetir las palabras de Adrián, para analizar la crueldad calculada detrás de su humillación pública. Mi teléfono vibró con una llamada. El nombre de Sofía apareció en la pantalla,
pero lo dejé sonar hasta el buzón de voz. Ambos necesitábamos tiempo para procesar esta noche antes de que pudiera ocurrir cualquier conversación significativa. La ciudad pasaba por mis ventanas, torres de cristal reflejando las luces de la calle, peatones apresurándose hacia sus destinos de viernes por la noche. El ritmo ordinario de la vida urbana continuaba, mientras que mi mundo había cambiado fundamentalmente. Había entrado en ese restaurante creyendo que la diplomacia podía salvar cualquier brecha. Me había ido sabiendo que Adrián Torres era algo más peligroso que un simple oportunista. En la autopista de la costa, tomé un desvío impulsivo hacia el paseo marítimo, en lugar de dirigirme directamente a casa, a las afueras. La ruta familiar hacia el puerto me llamaba, un lugar que Elena y yo solíamos visitar cuando necesitábamos pensar en decisiones difíciles. Aparqué frente al gran lago, el agua oscura extendiéndose hacia un horizonte invisible. El perfil de la ciudad se alzaba detrás de mí, pero adelante no había más que oscuridad y el sonido distante de las olas contra el rompeolas. Aquí era donde venía cuando los negocios salían mal, cuando había que tomar decisiones difíciles. El comportamiento de Adrián esta noche no había sido sobre listas de invitados de boda o dinámicas familiares. Había sido una demostración de poder, una exhibición pública de que controlaba a Sofía por completo. La forma en que había agarrado su muñeca, la satisfacción en su voz cuando ella lo defendió a pesar de su crueldad. Estas no eran las acciones de un hombre enamorado. Había pasado 40 años leyendo a la gente en mesas de conferencias. Los desesperados hablaban demasiado, los deshonestos desviaban las preguntas con agresión. Los verdaderamente peligrosos disfrutaban causando dolor. Adrián Torres disfrutaba causando dolor. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez revisé el buzón de voz de la llamada anterior de Sofía. Papá, lo siento mucho. Adrián bebió demasiado vino y está estresado por los gastos de la boda. No quiso decir lo que dijo. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos arreglar esto. Estaba poniendo excusas por él, ya reescribiendo los eventos de esta noche para hacer de Adrián la víctima de las circunstancias. En lugar del arquitecto de la crueldad deliberada, había visto este patrón en los negocios. Gente tan invertida en malas decisiones que racionalizarían cualquier cosa para evitar admitir su error. Pero esto no eran negocios. Esta era la vida de mi hija. Miré hacia el lago, recordando el consejo de Elena durante nuestros propios desafíos como padres. A veces, protegerlos significa dejar que cometan errores, pero otras veces significa intervenir, incluso cuando te odien por ello. La pregunta era, ¿qué situación era esta? La agresión defensiva de Adrián sugería a alguien con secretos que valía la pena proteger. Sus descripciones vagas de negocios, su estilo de vida caro sin ingresos visibles, su hostilidad inmediata hacia cualquiera que hiciera preguntas. Estos no eran los patrones del éxito legítimo. Arranqué el motor y volví a la carretera de la costa, dirigiéndome hacia mi barrio con un nuevo propósito. Proteger a Sofía podría requerir métodos que fueran más allá de la preocupación paternal. Podría requerir las mismas habilidades de investigación que me habían hecho exitoso en el sector inmobiliario. La capacidad de investigar, de hacer las preguntas correctas, de descubrir lo que la gente prefería mantener oculto. Para cuando llegué a la entrada de mi casa, la decisión estaba tomada. No esperaría a que Adrián destruyera la vida de mi hija desde dentro. No esperaría que el amor superara de alguna manera las obvias señales de advertencia. A partir de mañana, descubriría exactamente quién era en realidad Adrián Torres. El lugar de la boda frente al lago brillaba bajo el sol de la tarde, sus ventanales del suelo al techo enmarcando la infinita extensión azul del gran lago. Flores blancas caían en cascada desde cada superficie disponible, y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente cerca de la pista de baile, donde Sofía se movía como una visión con su vestido vaporoso. Se veía radiante, genuinamente feliz, completamente inconsciente de la tormenta que se acercaba a su día perfecto. Me ajusté la corbata y entré, observando la distribución con el ojo de un hombre de negocios en busca de ventajas tácticas. El salón de recepción se extendía a lo largo de la costa, con múltiples salidas y líneas de visión claras, perfecto para lo que se avecinaba. Había sido una noche larga. Después de dejar el lago la noche anterior,
Había pasado horas trabajando mi red de contactos, siguiendo rastros de papel y haciendo llamadas estratégicas. 23 llamadas, para ser exactos. La 24ª me había conectado con Guillermo Cuevas, y todo había encajado con la precisión de un acuerdo bien ejecutado. Adrián era el centro de atención cerca del bar, gesticulando grandiosamente con una copa de champán, rodeado de admiradores que pendían de cada una de sus palabras sobre tecnologías disruptivas y enfoques de mercado revolucionarios. Su esmoquín caro le quedaba perfecto, probablemente pagado con el dinero de otra persona. La sonrisa confiada, la forma casual en que aceptaba las felicitaciones. Realmente creía que había ganado la confrontación de ayer. Me coloqué en la parte trasera del lugar, cerca de la entrada de servicio que Guillermo usaría cuando llegara. Desde aquí, podía observar todo sin llamar la atención. La ironía no se me escapaba. Estar en las sombras en la boda de mi propia hija, esperando para destruir la vida de su esposo. Los invitados a la boda se mezclaban con la elegancia casual que el dinero puede comprar. Reconocí algunas caras de la cena de Adrián, otras de los años universitarios de Sofía. Reían y chocaban sus copas, celebrando lo que creían que era una historia de amor. Ninguno de ellos sospechaba que estaban asistiendo al acto final de un fraude elaborado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Guillermo. Ya estoy aparcando. Los papeles legales están listos. Dame 5 minutos. El plan era elegante en su simplicidad. Guillermo entraría durante el apogeo de la celebración, cuando Adrián se sintiera más seguro y tuviera la mayor audiencia. La humillación pública servía a la justicia mejor que la confrontación privada. Adrián había elegido avergonzarme frente a testigos. Ahora descubriría cómo se sentía ser expuesto cuando más importaba. Sofía giraba en la pista de baile, su vestido fluyendo como el agua, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar los candelabros del lugar. Por un momento, mi determinación vaciló. Este era el día de su boda, el momento con el que había soñado desde la infancia. ¿Estaba a punto de destruir su felicidad para satisfacer mi necesidad de justicia? Entonces recordé las palabras de Adrián de anoche. Tu padre está arruinando nuestra velada. La crueldad calculadora, el desprecio público, la forma en que había agarrado la muñeca de Sofía cuando ella intentó defenderme. No se trataba de mi orgullo herido, se trataba de proteger a mi hija de un depredador que la veía como un medio para un fin. La risa de Adrián se escuchó en toda la sala mientras contaba alguna historia a su cautiva audiencia. Gesticuló hacia el lago, probablemente atribuyéndose el mérito de elegir un lugar tan caro. Todo en él era una actuación, desde su encanto ensayado hasta su cuarteto de cuerdas que pasó a algo más ligero y festivo. Los invitados se reunieron alrededor de los recién casados para tomar fotografías, los teléfonos inteligentes capturando lo que pensaban que era pura alegría. En unos minutos, esos mismos teléfonos estarían grabando algo completamente diferente. Revisé mi reloj. Guillermo debería estar entrando por la puerta en cualquier momento. Adrián continuó su actuación, completamente inconsciente de que su pasado estaba a punto de colisionar con su presente de manera espectacular. Al otro lado de la sala, la mirada de Adrián recorrió a la multitud, disfrutando de la atención, deleitándose con su triunfo temporal. Entonces sus ojos encontraron los míos. Su copa de champán se detuvo a medio camino de sus labios. La sonrisa confiada parpadeó y murió. El rostro de Adrián pasó de la celebración a la furia en el espacio de un latido. Le lanzó su copa de champán al invitado más cercano y comenzó a abrirse paso entre la multitud con un enfoque depredador, su esmoquín caro haciéndolo parecer un tiburón con ropa de gala. Las conversaciones se detuvieron mientras empujaba a las parejas que bailaban y a los grupos que charlaban. El cuarteto de cuerdas siguió tocando, pero la atmósfera de la boda cambió a medida que los invitados sentían la inminente confrontación. Sofía levantó la vista de sus fotografías, la confusión nublando sus rasgos radiantes. ¿Qué haces aquí? La voz de Adrián resonó en el salón de recepción, cortando la música y las risas como una cuchilla. ¿No estabas invitado ayer? Las palabras resonaron en las paredes de cristal, llegando a cada rincón del lugar. El cuarteto de cuerdas se detuvo en silencio. Los invitados se volvieron hacia nosotros con expresiones que iban desde la conmoción hasta la fascinación.
Los teléfonos inteligentes levantándose instintivamente para capturar el drama que se estaba desarrollando. Permanecí tranquilo, con las manos entrelazadas a la espalda, observando el colapso público de Adrián con desapego profesional. Esto era exactamente lo que había esperado. Su arrogancia a la vista de todos. Adrián, por favor. Sofía comenzó a caminar hacia nosotros, el vestido de novia susurrando con urgencia. No. Levantó una mano temblorosa, el alcohol y la rabia haciendo que su voz se quebrara. Este hombre me faltó al respeto a nuestra relación, y ahora aparece sin ser invitado para arruinar nuestra boda. Me voy, dije en voz baja. Mi voz se escuchó a pesar de su volumen controlado. Pero primero, déjame presentarte a mi invitado especial. Señalé hacia la entrada, donde Guillermo Cuevas acababa de aparecer con una sincronización perfecta. Creo que conoces a tu viejo amigo. Guillermo Cuevas llamó la atención en el momento en que entró, alto, de pelo plateado, con un traje de carbón que gritaba dinero serio. Se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a las salas de juntas y las negociaciones de alto riesgo. Su maletín parecía caro y oficial. La postura agresiva de Adrián se desmoronó cuando lo reconoció. Su rostro se puso blanco, luego gris, todo el color desapareciendo como agua de un recipiente roto. Adrián Torres, la voz de Guillermo, tenía la nítida autoridad de los tribunales y las adquisiciones corporativas. Finalmente, te encontré. Los invitados a la boda murmuraron confundidos, sintiendo que algo significativo estaba sucediendo, pero sin poder entender lo que estaban presenciando. Adrián se quedó helado, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido como un pez boqueando por aire. Guillermo se acercó con pasos medidos, cada pisada resonando en el repentinamente silencioso salón de recepción. Abrió su maletín con eficiencia practicada y sacó una gruesa pila de documentos legales. Adrián Torres. Por la presente se le notifica con documentos legales que exigen el reembolso de $1.200.000 más los intereses acumulados y los honorarios legales que obtuvo fraudulentamente de Blackwell Venture Capital bajo falsas pretensiones. Las palabras cayeron como martillazos. Las manos de Adrián temblaban mientras Guillermo le entregaba los papeles, pero parecía incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando en tiempo real frente a todos los que importaban en su nueva vida. Sofía jadeó, su ramo cayendo de sus dedos sin fuerza. ¿1 millón? Adrián, ¿de qué está hablando? Los invitados se acercaron, ya sin fingir un desinterés cortés. Los teléfonos móviles capturaron cada momento, mientras Adrián miraba los documentos legales, como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. 2 años, continuó Guillermo, su voz resonando en toda la sala silenciosa. 2 años, he estado buscándote, señor Torres. Desapareciste con mi dinero. Dejaste un rastro de documentos falsificados y pensaste que podías reinventarte con la hija de otra persona. Las rodillas de Adrián se doblaron ligeramente. Agarró los papeles con los nudillos blancos, su confianza del día de la boda evaporándose como la niebla matutina. El hombre que me había humillado hacía menos de 24 horas ahora parecía un animal acorralado. Adrián. La voz de Sofía se quebró con un horror creciente. ¿Es esto cierto? ¿Robaste dinero? Pero Adrián no podía responder. Se quedó paralizado, sosteniendo la prueba de sus crímenes, mientras su nueva esposa y los invitados a su boda veían cómo su cuidada fachada se desmoronaba hasta convertirse en polvo. Las manos de Adrián temblaban mientras leía la citación judicial, sus ojos recorriendo el lenguaje legal que detallaba su ruina financiera. El elegante lugar de la boda se había convertido en una sala de tribunal, con 150 invitados sirviendo como jurado para presenciar su completa destrucción. $1.200.000 más intereses, susurró, los números pareciendo herirlo físicamente. El sudor perlaba su frente a pesar de la brisa del lago que entraba por las ventanas abiertas. Su esmoquín caro de repente parecía un disfraz, un accesorio en una actuación que finalmente había sido expuesta. Los invitados a la boda se acercaron más, su celebración olvidada en favor del drama que se desarrollaba. Los teléfonos inteligentes grabaron cada momento del colapso de Adrián, capturando su transformación de novio confiado a criminal expuesto.
El cuarteto de cuerdas permanecía congelado con sus instrumentos, inseguros de si continuar tocando para una fiesta que ya no existía. Guillermo observó la reacción de Adrián con satisfacción profesional. Arturo, gracias, dijo, extendiendo su mano hacia mí. He estado buscando a este hombre durante 2 años. Tus contactos comerciales resultaron invaluables para localizarlo. La justicia necesitaba ser servida, repliqué simplemente, estrechando su mano. Las palabras tuvieron peso en el silencioso salón de recepción, explicando todo y nada a los confundidos invitados. Sofía permanecía paralizada en su vestido de novia, el ramo esparcido a sus pies como sueños rotos. Adrián, por favor, dime que esto no es verdad. Dime que no robaste dinero a la gente. Pero Adrián no podía hablar. Los papeles del tribunal temblaban en su mano, mientras leía detalles de documentos falsificados, empresas fantasma y esquemas elaborados, que habían financiado su lujoso estilo de vida. Cada cena cara, cada traje de diseñador, cada gesto romántico, todo pagado con dinero robado. La boda, susurró Sofía, la comprensión amaneciendo en su voz. El lugar, las flores, mi vestido. ¿De dónde vino el dinero? El silencio de Adrián respondió a todo. Su identidad cuidadosamente construida se estaba desintegrando en tiempo real, dejando atrás solo la verdad de lo que realmente era, un ladrón común que había usado el amor de mi hija como tapadera para sus actividades criminales. Guillermo cerró su maletín con un chasquido decisivo. Señor Torres, tiene 30 días para responder a esta citación. Le sugiero que busque un buen abogado. Se volvió hacia mí con genuina gratitud. Gracias de nuevo, Arturo. Las autoridades querrán hablar con usted sobre cómo lo localizó. La recepción de la boda se había derrumbado por completo a nuestro alrededor. Los invitados se reunían en grupos conmocionados, los susurros y los dedos acusadores reemplazando la celebración y las felicitaciones. El elegante lugar frente al lago, con sus vistas panorámicas y flores perfectas, se había convertido en la escena de una humillación pública y una exposición criminal. Miré a mi hija, todavía hermosa en su vestido de novia, pero ahora comprendiendo que su matrimonio estaba construido sobre mentiras y dinero robado. El dolor en sus ojos me caló hondo, pero debajo de él vi los primeros destellos de reconocimiento. Su padre no había estado tratando de controlar su vida, sino de protegerla. Sofía, dije suavemente, acercándome a donde estaba, congelada entre las flores esparcidas. Siento que haya tenido que ser de esta manera. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y confusión. Tú lo sabías. Sabías lo que era. Sospechaba. Investigué. Encontré a Guillermo. Le toqué el hombro con suavidad. A veces, proteger a las personas que amamos significa hacer cosas que no entienden hasta más tarde. Adrián finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro roto. Sofía, puedo explicarlo. Todo esto es un malentendido. Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero? Interrumpió Guillermo fríamente. No tienes ningún negocio legítimo, ningún ingreso real, ningún activo excepto lo que has robado a otros. La verdad quedó suspendida en el aire como el humo de una vela apagada. El imperio de mentiras de Adrián se había derrumbado en menos de 10 minutos, sin dejar nada más que papeles legales y promesas rotas. Guillermo y yo caminamos juntos hacia la salida. Nuestro asunto estaba concluido. Detrás de nosotros, la elegante recepción de la boda continuaba su transformación en algo parecido a la escena de un crimen. Con testigos y pruebas, la justicia se había servido con una sincronización perfecta y una eficacia devastadora. El viaje a casa se sintió diferente a cualquier otro que hubiera hecho antes. Las familiares calles arboladas de mi barrio parecían más pacíficas, más asentadas, como si el vecindario mismo supiera que se había hecho justicia. Entré en mi garaje y me senté por un momento, repasando los eventos de la tarde con la satisfacción de un hombre de negocios que acababa de cerrar el trato más importante de su carrera. Dentro de mi casa, el silencio se sentía productivo en lugar de vacío. Fui directamente a mi oficina en casa, donde los contratos de la boda y los documentos financieros esperaban en pilas ordenadas sobre mi escritorio. Elena siempre había admirado mis sistemas de organización. Todo archivado, etiquetado, fácilmente accesible para momentos exactamente como este.
Mi primera llamada fue a la línea de banca privada del Banco Nacional, donde Margarita Henderson había manejado mis cuentas durante 15 años. Señor Jiménez, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Margarita, necesito detener una transferencia bancaria programada para mañana. $50,000 para los servicios de catering del salón. Por supuesto. ¿Me puede dar el número de referencia? Le leí el número de confirmación de mis notas, escuchando los clics de su teclado mientras localizaba la transacción. La encontré. Estaba programada como pago final por los servicios de la boda. ¿Cancelo la transferencia completa? Sí. Los contratos han sido anulados debido al descubrimiento de fraude. Me encargaré de eso inmediatamente. Recibirá una confirmación por escrito dentro de las 24 horas. La eficiencia se sintió satisfactoria. Sin preguntas, sin juicios. Solo un servicio profesional manejando necesidades comerciales legítimas. Luego vinieron las llamadas a los proveedores, sistemáticas, metódicas. Cada conversación documentada con la precisión que había usado a lo largo de mi carrera inmobiliaria. El florista respondió primero. ¿Boda Jiménez Torres? Oh, vaya. Escuchamos que la recepción terminó de manera bastante abrupta. ¿Está todo bien? Los contratos han sido anulados debido al descubrimiento de fraude. Estoy deteniendo todos los pagos con efecto inmediato. Su tono cambió a modo de negocios. Ya veo. Bueno, las flores fueron entregadas y exhibidas. Tendremos que discutir un pago parcial por los servicios prestados. Envíeme una factura detallada. Dirija los esfuerzos de cobro a Adrián Torres. Cada llamada siguió el mismo patrón. El servicio de catering expresó su preocupación por el final temprano de la recepción. La banda quería saber sobre el pago final por su actuación de 3 horas. El fotógrafo preguntó sobre la entrega de las fotos de la boda. A cada uno, le di la misma respuesta profesional. Fraude descubierto. Contratos anulados. Busquen a Adrián Torres para el pago. Para las 7 de la tarde, había completado 9 llamadas y detenido 6 autorizaciones de pago diferentes. El impacto financiero total golpearía a Adrián y Sofía con aproximadamente $38,000 en facturas inmediatas de proveedores. Dinero que tendría que salir de otro lugar que no fueran mis cuentas. Sentí una breve punzada de preocupación por Sofía. Se despertaría mañana enfrentando una realidad financiera que nunca había experimentado. Facturas que su fraudulento esposo no podría pagar con dinero robado, pero a veces proteger a las personas requería dejar que sintieran las consecuencias de sus elecciones. Mi teléfono sonó mientras organizaba los documentos de confirmación finales. Identificador de llamadas. Sofía. Miré la pantalla durante un largo momento. Luego dejé que sonara hasta el buzón de voz. Necesitaba tiempo para entender lo que Adrián realmente era antes de que pudiéramos tener una conversación productiva. Esta noche, probablemente todavía estaba enojada conmigo por arruinar su boda. Mañana, podría empezar a entender que la había salvado de algo mucho peor. El teléfono sonó de nuevo antes de que terminara de archivar las confirmaciones bancarias. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Desapareció cuando no respondí. Y luego apareció de nuevo 3 minutos después. Fui a la cocina y empecé a preparar una cena sencilla. Pechuga de pollo a la parrilla, verduras al vapor, arroz integral. Normal, metódico, pacífico. El teléfono sonó 2 veces más mientras sazonaba el pollo. En la sala de estar, me acomodé en mi sillón favorito con una taza de té y las noticias de la noche. El alcalde de la ciudad estaba discutiendo mejoras de infraestructura. El equipo local de béisbol había ganado su partido inaugural en casa. El clima primaveral continuaría durante la semana. El teléfono sonó durante el segmento de deportes. Sofía de nuevo. Sorbí mi té y escuché el pronóstico del tiempo, tratando de recordar si había planeado algún proyecto de fin de semana que pudiera verse afectado por la posible lluvia. El jardín necesitaba atención, pero eso podía esperar hasta después de que se resolviera esta crisis familiar. 15 minutos después, otra llamada, y luego otra. El patrón se volvió predecible. Cada 5 a 10 minutos, el nombre de Sofía iluminaría la pantalla. Me encontré contando. Llamada 7 durante las noticias nacionales. Llamada 8 durante la pausa comercial. Llamada 9 cuando regresó el presentador local. A las 8:30,
La cuenta había llegado a 18. Cambié a un documental sobre la vida salvaje antártica, encontrando las colonias de pingüinos más pacíficas que el drama que se desarrollaba a través de mi teléfono. Incluso las duras realidades de la supervivencia en la naturaleza parecían más simples que las relaciones humanas. La llamada 23 llegó durante imágenes de focas leopardo cazando. La llamada 24 interrumpió la información sobre las formaciones de las plataformas de hielo. Rellené mi té y ajusté mis gafas de lectura, preparándome para lo que prometía ser una noche larga. El documental terminó a las 9:15. Conteo de llamadas, 31. Hice zapping brevemente, decidiéndome por una serie de misterio británica que a Elena le había gustado. El detective estaba interrogando a los sospechosos en una casa de campo, cada persona ocultando secretos que eventualmente saldrían a la superficie. El arte imitando a la vida, con mejores diálogos y escenarios más civilizados. Entre las 9:15 y las 10 en punto, entraron 12 llamadas más. La desesperación era palpable, incluso sin responder. Intervalos más cortos entre intentos. El teléfono apenas en silencio antes de volver a sonar. La llamada 44 llegó a las 17. Apagué la televisión y comencé mi rutina nocturna. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas conversaciones, nuevas oportunidades para que Sofía entendiera por qué su padre había actuado con tanta aparente crueldad. Esta noche, estaba aprendiendo que las acciones tenían consecuencias, que los esposos fraudulentos venían con costos inesperados, que la independencia requería más que solo declararla. El teléfono permaneció benditamente en silencio durante casi 8 minutos. La llamada 45 me interrumpió mientras me ponía el pijama. Para cuando apagué las luces y me acomodé en la cama, Sofía había llamado 44 veces en 3 horas. Puse el teléfono en modo silencioso y lo coloqué boca abajo en la mesita de noche. Ella necesitaría resolver esta crisis por sí misma sin el rescate financiero de su padre. A veces, lo más amoroso que un padre puede hacer es negarse a contestar el teléfono. 3 semanas después, me senté en el juzgado del condado viendo a Adrián Torres recibir su sentencia. El hombre que me había humillado con confianza en la cena, ahora parecía 20 años mayor. Sus trajes caros reemplazados por el naranja de la cárcel del condado, su comportamiento arrogante, aplastado por el peso de múltiples condenas por delitos graves. El acusado cumplirá 18 meses en la prisión estatal y pagará la restitución total de $1.400.000 a las víctimas identificadas en este caso, anunció la jueza Martínez con finalidad profesional. Guillermo se inclinó desde el banco a mi lado. 14 víctimas en total. La investigación descubrió mucho más que solo mi caso. Adrián había construido toda una empresa criminal sobre el encanto y la credibilidad prestada. Esquemas de inversión, sociedades falsas, documentos falsificados. El alcance de su fraude hizo que el escape por los pelos de mi hija pareciera aún más afortunado. Fuera del juzgado, Guillermo me estrechó la mano con genuina gratitud. Nunca lo habría encontrado sin tus contactos de negocios, Arturo. Gracias por llamarme esa noche. La justicia necesitaba ser servida, repliqué. Las mismas palabras que había usado en la boda de Sofía. Todavía se sentían apropiadas. Guillermo caminó hacia su coche, con el maletín lleno de papeles de restitución que eventualmente recuperarían la mayor parte de su dinero robado. Me quedé en las escaleras del juzgado viendo pasar el tráfico de la tarde, preguntándome si mi hija estaba lista para reconstruir nuestra relación. Esa noche, finalmente la llamé. ¿Papá? Su voz sonaba diferente, más madura, más cautelosa, pero sin la ira defensiva que había esperado. Hola, mija. Pensé que ya era hora de que habláramos. He estado esperando que llamaras. Una pausa. Me enteré de las otras víctimas. 14 personas, papá. Adrián le robó dinero a 14 personas diferentes. Lo sé. Asistí a su sentencia hoy. ¿Estuviste allí? Otra pausa. Esta vez más larga. Yo también debería haber estado allí, pero no podía enfrentarme a verlo de nuevo. No necesitas enfrentarte a él nunca más. Los proveedores han estado llamando constantemente. Las facturas. Los pagos cancelados. Ahora entiendo lo que hiciste y por qué. Su voz se quebró ligeramente. Siento no haber escuchado tus preocupaciones sobre Adrián.
Ven a casa a cenar mañana, dije. Tenemos mucho de qué hablar. La noche siguiente, Sofía llegó a las 6 en punto, con una botella de vino y vestida con el tipo de ropa de negocios práctica que sugería que se estaba tomando su carrera más en serio. Se veía cansada pero más fuerte, como alguien que había superado una prueba y aprendido lecciones importantes. Me salvaste de convertirme en la víctima número 15, dijo, mientras nos sentábamos a cenar. Protegí a mi hija. Eso es lo que hacen los padres. Incluso cuando sus hijas son demasiado tercas para apreciarlo, levantó su copa de vino. Por la sabiduría ganada a través de la dificultad. Hablamos hasta casi la medianoche sobre confianza, independencia, responsabilidad financiera y la diferencia entre apoyar a alguien y permitir sus errores. Sofía había pasado 3 semanas descubriendo cómo era la vida sin la red de seguridad de su padre. Y la experiencia le había enseñado más sobre la autosuficiencia de lo que cualquier sermón podría haber logrado. Te lo voy a devolver, dijo mientras recogíamos los platos de la cena. Cada dólar de los proveedores, de los gastos de la boda. Todo. Podría llevar un tiempo, pero te lo devolveré todo. Quédate con tu dinero, le dije. Considéralo la matrícula de una de las lecciones más importantes de la vida. Me abrazó entonces. Me abrazó de verdad. Por primera vez desde antes de que conociera a Adrián Torres, se había hecho justicia. Los lazos familiares se habían puesto a prueba y fortalecido, y mi hija había salido más sabia, más independiente y finalmente a salvo del encantador depredador que casi había destruido su vida. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.